Me llamo Lucía y ya no recuerdo la última vez que me sentí viva. Tengo 52 años y vivo en Mendoza, en una casa que alguna vez fue un hogar y ahora no es más que una caja llena de recuerdos y silencio. Llevo 23 años casada con Julio, pero hace mucho que dejamos de ser nosotros. Somos como dos caminos paralelos, que corren uno junto al otro, pero que nunca se cruzan. Nuestro hijo, Mateo, se fue a Buenos Aires hace 2 años, y desde entonces el silencio en la casa dejó de ser ausencia de sonidos, grita, llena cada rincón, se filtra en las paredes, en mis huesos. Trato de silenciarlo, pero siempre gana. Trabajo en el taller del Teatro Municipal. Allí coso vestuarios, arreglo los antiguos, devuelvo el brillo a costuras deslucidas. En esa pequeña habitación, que huele a tela vieja y pegamento, me siento yo misma. Mis dedos saben cómo unir retazos, cómo hacer algo entero de lo que se rompió. Allí no soy solo Lucía, esposa de Julio ni madre de Mateo, soy quien crea. Cada puntada es una prueba de que todavía puedo cambiar algo. Pero en casa es distinto. En casa no sé por dónde empezar. Aquel día volví más tarde de lo habitual. El ensayo de la nueva obra se había alargado, y me quedé para terminar el puño de un vestido para la actriz principal. La tela era caprichosa, la costura no quedaba recta, pero no podía irme sin acabar el trabajo. Julio estaba sentado en la sala, frente al televisor que zumbaba con algún programa político. Sus ojos miraban más allá de la pantalla, a un vacío que yo veía cada noche. Dije un "ya estoy en casa", mientras me quitaba el abrigo, pero él solo asintió levemente, o me lo imaginé. El mate en sus manos estaba frío, como nuestro hogar. Fui al dormitorio sin encender la luz. Me senté al borde de la cama, sin quitarme la ropa, y miré cómo el viento movía la cortina de la ventana abierta. Se balanceaba como si intentara decirme algo que no podía oír. Pensé en Mateo. Llama todos los domingos, me cuenta de su trabajo, de los cafés de Buenos Aires, de una chica que le gusta. Su voz suena como si estuviera en otro planeta. Lo escucho, me río, pregunto, pero cuando se despide, algo se me aprieta en el pecho, silencioso, como el crujido de una rama delgada. Julio entró al dormitorio sin levantar la mirada. ¿Comiste?, preguntó, ya de espaldas a mí. Sí, mentí, aunque el estómago me hacía ruido desde hacía horas. Se acostó y pronto su respiración se volvió pareja, casi mecánica, como un reloj que marca el tiempo hacia algo desconocido. Yo me quedé acostada a su lado, mirando el techo oscuro. Mis dedos jugaban con el borde de la sábana, buscando una costura imaginaria que pudiera descoser o volver a coser. Pero aquí no había nada que arreglar, solo un vacío que crecía como una sombra en el crepúsculo, y yo no sabía cómo detenerlo. Uno de esos días estaba en el taller, rodeada de pedazos de terciopelo y moldes viejos. El sol se colaba por la ventana polvorienta, y en sus rayos danzaban partículas de polvo como pequeños actores en un escenario invisible. Estaba cosiendo una capa para la nueva obra, una prenda complicada, con decenas de pliegues que se negaban a caer como debían. Mis dedos se movían automáticamente, pero mi mente vagaba lejos, tal vez en Buenos Aires, donde Mateo tomaba su café de la mañana, o tal vez en aquellos años en los que aún creía que la vida podía cortarse como un vestido. La puerta chirrió y me sobresalté. Un chico entró al taller, joven, delgado, con el cabello oscuro cayéndole sobre los ojos. Sebastián, una cara nueva en el teatro. Lo había visto en los ensayos. Se movía sobre el escenario con cuidado, como si temiera ocupar un espacio que no le pertenecía. En las manos traía un cuello arrugado de algún traje, que por lo visto había perdido su pareja. «Perdón, Lucía», dijo, con una voz suave, casi tímida. «Creo que lo arruiné. Me dijeron que usted puede, bueno, salvarlo». Miré el cuello. La costura se había abierto, los hilos sobresalían como nervios. «Puedo», respondí, dejando a un lado la capa. «Pero la próxima vez, mantené el traje lejos de esquinas filosas y café caliente». Él sonrió, incómodo, y noté cómo sus ojos se detuvieron en mis manos, que ya sostenían la aguja. «Lo hace tan rápido», dijo. Como si no cosiera, sino, no sé, contara algo. Me encogí de hombros, pero sus palabras me tocaron. Hacía mucho que nadie reparaba en cómo trabajaba.
Julio llevaba años sin interesarse por mi taller, y Mateo consideraba mi trabajo simplemente como el trabajo de mamá. Empecé a arreglar el cuello, y Sebastián no se fue. Se sentó al borde de la mesa, manteniendo distancia, pero sin apartar la mirada. ¿Sabe? Siempre pensé que coser es como actuar, dijo tras una pausa. Hay que unir las partes para que nadie note dónde estaba la rotura. Lo miré. Sus palabras fueron inesperadas, pero certeras, como si hubiera entrado en mis pensamientos. Solo que en la vida las costuras se ven, respondí sin alzar la vista. Y siempre tironean. Asintió, como si entendiera más de lo que había dicho. Charlamos un rato más, no sobre la obra, ni sobre el teatro, sino sobre detalles, lo difícil que es encontrar buen hilo, como los trajes viejos conservan los olores de funciones pasadas. Me habló de Salta, de los mercados callejeros donde su madre compraba telas para las cortinas. Lo escuchaba y sentía que algo se movía en mi pecho, no una tormenta, no una explosión, sino una ola suave que acariciaba la orilla tras una larga calma. Cuando le devolví el cuello arreglado, me dio las gracias y se detuvo en la puerta. ¿Puedo volver otra vez? Si algo se descose de nuevo, preguntó, y en su voz había algo más que simple cortesía. Claro, respondí, y mis dedos apretaron la aguja más fuerte de lo necesario. Se fue, y yo me quedé de pie entre retazos y polvo. El sol ya se estaba poniendo, y sus rayos eran más suaves, más cálidos. No sabía qué sentía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía apuro por volver a casa. El ensayo terminó tarde, y me quedé en el taller ordenando las telas. El vestido para la actriz ya estaba listo, pero aún así revisaba las costuras, como si temiera que se deshicieran solo con la mirada. El teatro estaba en silencio, solo se escuchaban, a lo lejos, las voces de los actores que se despedían en los pasillos. Guardé mi bolso, me puse el abrigo y salí al patio trasero, donde unas escaleras de piedra llevaban a la calle. En las manos llevaba un rollo de lino que debía dejar en el taller de costura por la mañana. «Lucía», llamó a alguien, y me di vuelta. Sebastián estaba junto a la puerta, con un vaso de café de papel en la mano. Su campera estaba desabrochada, aunque el frío del atardecer ya se hacía sentir. «Parece que llevas medio teatro encima». Sonreí, aunque los hombros se me tensaron sin querer. «Solo telas. Sin ellas, no hay obra posible». Se acercó, y noté que sus ojos tenían hoy una inquietud distinta, como si buscara una excusa para hablar. «Hay una cafetería abajo, aún está abierta, ¿querés tomar un café?» «Yo invito». Dudé. En casa me esperaba Julio, una cena fría y la televisión que encendería sin mirar. Pero algo en la voz de Sebastián, una esperanza leve, sin presión, me hizo asentir. Bueno. Pero no por mucho. Nos sentamos en las escaleras, porque la cafetería ya había cerrado. El café estaba amargo, pero caliente, y lo sostenía entre las manos como si el calor viniera no de la bebida, sino de la conversación misma. Hablamos de cosas pequeñas, de cómo odiaba memorizar texto, de cómo una vez yo cosí un traje durante la función. Pero luego él preguntó cómo sabía que una tela era la correcta para un papel. «No se trata de la tela», dije, mirando la calle oscura. «Se trata de cómo se adapta. Si no respira con el actor, todo está perdido». Asintió, y por un momento cayó el silencio. Luego, como al pasar, preguntó, «¿Alguna vez te arrepentiste de algo?» «De eso que pudo pasar, pero no pasó». Sus palabras tocaron algo muy dentro, donde guardaba pensamientos sobre años que se me escaparon como arena entre los dedos. Podría haber dicho algo trivial, evadir la pregunta, pero sus ojos me miraban como si de verdad quisiera saber. A veces respondí en voz baja. Pero arrepentirse es como remendar un traje viejo. Nunca queda como lo imaginaste. No dijo nada, solo asintió, y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Terminamos el café, y me ayudó a llevar las telas hasta la parada del colectivo. Cuando el autobús llegó, me despedí, pero su hasta mañana, Lucía sonó como si tuviera otro significado. En casa, Julio estaba sentado en la misma postura, frente al mismo televisor. No preguntó por qué había tardado, no notó que mis mejillas ardían por el viento frío, y por algo más.
Fui a la cocina, puse agua para el té, pero no esperé a que hirviera. En el dormitorio me acosté sin quitarme la ropa y miré por la ventana. La cortina se movía, como siempre, pero esta vez no buscaba un sentido en su vaivén. Pensaba en las escaleras, en el café, en la pregunta a la que no había dado una respuesta completa. Los días en el taller fluían como el hilo a través de la aguja, con regularidad, pero con la sensación de que cada puntada me acercaba a algo nuevo. Me había acostumbrado al bullicio del teatro, los gritos del director, las risas de los actores, el susurro de los trajes al pasar. Pero ahora me descubrí esperando el chirrido de la puerta, los pasos de Sebastián. Venía casi todos los días, con una manga rota, una duda sobre alguna tela, o simplemente porque sí, como si el taller se hubiera vuelto para él más que un lugar de trabajo. Un día trajo una hoja amarillenta, una página de una obra que, según él, nunca interpretaría. Es Shakespeare, dijo, dejando el papel sobre mi mesa. Un papel que me queda grande. Pero pensé, tal vez te gustaría. Miré la hoja. Letra pequeña, palabras subrayadas, anotaciones a lápiz en los márgenes. ¿Por qué pensás que leo obras de teatro?, pregunté, sin levantar la vista del texto. No sé, encogió los hombros, pero su sonrisa era sincera. Pareces alguien que entiende lo que se esconde detrás de las palabras. Sus palabras me detuvieron. Dejé la aguja, tomé la hoja y recorrí las líneas con la mirada. Era una escena en la que el personaje hablaba de la juventud perdida, de sueños que se deshicieron como hojas secas. Sentí una punzada en el pecho, pero no lo mostré. Interesante, dije, devolviéndole la hoja. Pero no soy actriz. Él no insistió, solo asintió y se fue. Pero al día siguiente dejé en su espacio del camerino un pequeño trozo de tela, un pedazo de lino con un bordado diminuto, como un susurro. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque su página me había hecho recordar a mí misma, a esa que alguna vez soñó con algo más que costuras y cenas calladas con Julio. Así comenzó nuestro diálogo silencioso. Él me dejaba páginas, fragmentos de Ibsen, de obras modernas que nunca había visto en escena. Yo las leía por las noches, cuando Julio ya dormía, y cada línea era como una conversación que nunca habíamos tenido en voz alta. A cambio, yo le dejaba retazos, algunos bordados, otros con botones cosidos, otros simplemente doblados con cuidado. Era nuestro secreto, y lo guardaba como un tesoro muy dentro de mí. Una tarde, mientras cosía en el taller, Sebastián llegó con una nueva página. Es Beckett, dijo, y su voz sonaba más baja que de costumbre. Hay una frase, sobre esperar algo que nunca llegará. Tomé la hoja, pero no la leí de inmediato. ¿Por qué me traes todo esto?, pregunté, mirándolo a los ojos. De verdad quería saberlo. Guardó silencio un momento, como si buscara las palabras. Porque me parece que vos ves más de lo que decís. Y yo quiero que me veas a mí también. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y sentí como algo en mí comenzaba a cambiar, no bruscamente, sino lentamente, como una tela que se despliega tras mucho tiempo guardada. No respondí, solo asentí con la cabeza, y él se fue. Esa noche leí a Beckett, sentada en la cocina, y las frases sobre la espera parecían escritas por mí. En el dormitorio, Julio dormía, su respiración tan lejana como siempre. Pero yo ya no sentía el vacío, solo una tibieza que no me atrevía aún a nombrar. Aquella noche comenzó como tantas otras. Regresé del teatro con una bolsa llena de puños sin terminar, y al cruzar el umbral sentí que algo era distinto. Julio no estaba frente al televisor, como de costumbre. Estaba de pie junto a la mesa de la cocina, con un vaso de agua en la mano, y su mirada no era vacía, sino pesada, como si llevara tiempo reuniendo palabras. Últimamente, mirás a través de mí, dijo sin levantar los ojos. Su voz era tranquila, sin enojo, pero cada palabra caía como piedra en agua quieta. No sé qué está pasando, Lucía, pero lo noto. Me quedé quieta, sosteniendo la bolsa como si pudiera protegerme de sus palabras. Quise decirle que se equivocaba, que era solo el cansancio, que el teatro me consumía. Pero la verdad era que tenía razón. Estaba mirando más allá de él, más allá de nuestra cocina, de nuestra vida en silencio, de todo lo que construimos sin darnos cuenta de que se deshacía.
No sé qué decir, respondí, y mi voz sonó más débil de lo que quería. Era cierto. No sabía cómo explicar lo que pasaba dentro de mí, porque ni yo misma lo entendía del todo. Sebastián, sus páginas, nuestras charlas calladas, no era una traición, pero era algo que escondía de Julio, como un secreto que aún no tenía nombre. Asintió, como si esperara esa respuesta. Necesito pensar, y dijo, dejando el vaso sobre la mesa. Me voy a quedar en casa de María. Su hermana vivía a unas pocas cuadras, y supe que no era una huida, sino una pausa. Pero cuando tomó las llaves y salió, el clic de la puerta sonó como una grieta en nuestra casa. Me quedé sola. La casa, que siempre había parecido vacía, ahora se sentía distinta, no opresiva, sino libre, como si por fin hubiera espacio para mis pensamientos. Me senté en el sillón, sin encender la luz, y observé las sombras que bailaban en la pared, movidas por la luz de la calle. Esperaba sentir culpa, miedo, al menos tristeza. Pero dentro de mí solo había silencio, no el que aplasta, sino el que deja respirar. Pensé en Sebastián, en su última página, un fragmento de una obra donde el protagonista hablaba de la libertad que asusta más que las cadenas. No le había dejado ningún retazo como respuesta, porque no sabía qué bordar. Mis dedos, que siempre sabían dónde hacer la puntada, ahora dudaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, no temía esa incertidumbre. Aquella noche dormí sola en nuestra cama, y se sintió más ancha que nunca. El viento agitaba la cortina afuera, y la escuché como una melodía que creía olvidada. No sabía qué pasaría mañana, con Julio, conmigo, con esas páginas que guardaba en el cajón de mi escritorio. Pero sentía que estaba al borde de algo, y ese borde no era un abismo. Era un comienzo. Cuando la función terminó y el teatro se vació, los espectadores se dispersaron, los actores se quitaban el maquillaje, y yo me quedé en el taller, ordenando mis herramientas. La luz del pasillo zumbaba, y cada sonido, el crujido del suelo, una risa lejana, parecía más fuerte en ese silencio que queda después del teatro. Podía haberme ido a casa, pero después de la conversación con Julio, la casa me parecía ajena, como si fuera una invitada en mi propia vida. Así que me quedé, acomodando las telas, como si al poner orden en la mesa pudiera también ordenar mis pensamientos. La puerta chirrió, y levanté la mirada. Sebastián estaba en el umbral, todavía con la camisa de cena, aunque ya se había quitado el maquillaje. Su pelo estaba revuelto, y en sus ojos había algo indefinido, como si ni él mismo supiera por qué había venido. ¿Puedo pasar?, preguntó, y asentí, aunque el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por presentimiento. Se sentó en una silla junto a la mesa, y noté cómo sus dedos jugaban con el borde de la manga. No tengo ganas de volver a casa, dijo en voz baja, como si confesara algo prohibido. Allí está vacío. Lo miré, y sus palabras resonaron en mí como un eco. Vacío. Esa palabra podía describir mis noches, mis años. Podía haber guardado silencio, cambiar de tema, pero en vez de eso dije, en mi casa también. Solo que el silencio es distinto. Asintió, y nos quedamos callados. Saqué una vieja tetera del estante, puse agua a calentar, eché bolsitas de té en 2 tazas. Era algo cotidiano, casi mecánico, pero en esa simpleza había algo íntimo. Nos sentamos, sosteniendo las tazas calientes, y hablamos, primero sobre la obra, sobre cómo olvidó una línea y logró improvisar, sobre cómo una vez cosió un botón directamente en el actor antes de que saliera a escena. Pero luego la conversación volvió hacia él. En Salta pensaba que el teatro era todo lo que necesitaba, dijo, mirando su taza. Pero acá, no sé. A veces siento que actúo, pero fuera del escenario. Podría haber dicho algo banal, algo que lo tranquilizara, pero su sinceridad pedía verdad. Tal vez todos actuamos, respondí. Solo que no siempre sabemos para quién. Levantó la vista, y en su mirada había algo que me hizo sentir expuesta, no en el cuerpo, sino más hondo, en ese lugar donde habitan todas mis dudas. Le ofrecí la tetera para servir más té, y sus dedos rozaron los míos, fue un roce accidental, pero esa chispa fue real. No retiré la mano, y él tampoco. Por un instante el tiempo se detuvo, y sentí que algo dentro de mí se despertaba, no una pasión,
no un enamoramiento, sino la vida. Viva, cálida, palpitante. Terminamos el té, y él se fue, dejando un suave gracias en la puerta. Me quedé en el taller, mirando las tazas vacías. Mis dedos todavía sentían el calor de su piel, y no sentía culpa. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, aquí y ahora, en esa pequeña habitación que olía a té y a telas viejas. Y eso era suficiente. Después de aquella noche en el taller, me desperté con la sensación de que alguien había encendido una luz en una habitación donde había estado mucho tiempo a oscuras. Pero esa luz era demasiado brillante, y no sabía si quería ver todo lo que revelaba. Sebastián se había vuelto más cercano de lo que jamás imaginé, y cada una de sus miradas, cada página que dejaba para mí, me atraían hacia él como un hilo que se tensa en la aguja. Pero junto con eso, sentía que todo lo demás, Julio, nuestra casa, mi vida, empezaba a agrietarse. Decidí dar un paso atrás. No por culpa, sino porque temía perder el control. Dejé de dejarle a Sebastián retazos de tela, empecé a evitarlo en el teatro. Si entraba al taller, le respondía con frases breves, manteniendo los ojos fijos en la costura. Él lo notaba, veía cómo su sonrisa se apagaba, como dudaba antes de marcharse. Pero no podía permitirme acercarme más. No ahora, cuando todo a mi alrededor ya tambaleaba. Esa semana, Julio volvió a casa. No mencionó nuestra conversación, no preguntó qué había cambiado, pero su presencia era diferente, menos distante que antes. Una noche, mientras lavaba los platos, se acercó y dijo, ¿y si nos vamos unos días? A Salta. Hace calor allí ahora, y creo que lo necesitamos. Me detuve, con el plato mojado en las manos. Salta. Una ciudad en la que nunca había estado, pero que asociaba con Sebastián, sus historias sobre mercados, montañas, su infancia. La idea de ir allí con Julio me parecía al mismo tiempo incorrecta y necesaria. Quería salvar algo, no necesariamente nuestro matrimonio, pero sí una parte de mí que aún recordaba por qué alguna vez fuimos nosotros. Está bien, y dije, secándome las manos. Vamos. Salimos un viernes. El viaje fue largo, y casi no hablamos, solo escuchamos una radio vieja que pasaba tangos y folclore. Julio manejaba con una mano, y con la otra, de vez en cuando, tocaba mi hombro, un gesto que antes era habitual y ahora se sentía extraño. En Salta paseamos por callecitas estrechas, tomamos vino en pequeños cafés, miramos las montañas que se perdían en el crepúsculo. Yo intentaba estar allí, con él, pero mis pensamientos volvían al teatro, a las páginas, a ese roce en el taller. Una noche, sentados en la terraza del hotel, Julio preguntó, ¿sos feliz, Lucía? Su voz era baja, pero no había reproche en ella, solo una pregunta, como si no esperara respuesta. Lo miré, su pelo canoso, las arrugas que conocía de memoria. No lo sé, respondí con honestidad. ¿Y vos? Sonrió, tristemente, pero con ternura. Lo intento. Y no hablamos más del tema. El viaje no curó las grietas, pero me dio tiempo para pensar. Comprendí que no quería perder a Julio, no porque lo amara como antes, sino porque era parte de mi vida, como una tela con la que una ha aprendido a coserse a sí misma. Pero también supe que no podía negar lo que había despertado en mí. Al volver a Mendoza, me acosté con la sensación de estar parada en una encrucijada, y que ningún camino sería fácil. Pero ya no quería esconderme de esa elección. El viaje me dejó una sensación mezclada, como si no hubiera traído de regreso solo polvo en los zapatos, sino también nuevas preguntas sin respuesta. Volví al teatro un lunes, y el taller me recibió con su olor familiar a telas y pegamento. Pero algo había cambiado, no en la habitación, sino en mí. Ya no quería huir de Sebastián, pero tampoco sabía qué decirle si aparecía. Mis manos cosían como siempre, pero cada puntada parecía tener peso, como si en vez de unir tela, estuviera cosiendo mis propias dudas. Él llegó ese mismo día, ya cerca del atardecer. Escuché sus pasos antes de que la puerta chirriara, y el corazón me dio un vuelco, no por miedo, sino por lo que presentía. Sebastián estaba en la entrada, con un sombrero de escena en la mano, uno que había arreglado la semana anterior. Sus ojos buscaban los míos, pero yo bajé la mirada, revolviendo hilos en la mesa.
Te extrañé, dijo en voz baja, sin exigencias, sin reproches, solo verdad, desnuda, como un cable bajo tensión. No dejaste más retazos. Pensé que había hecho algo mal. Suspiré, dejando la aguja a un lado. Sus palabras eran como un espejo donde me veía claramente, una mujer que se esconde tras el trabajo, el silencio, el miedo a dar un paso. No hiciste nada mal, dije, al fin mirándolo. Fui yo. Necesitaba tiempo. Asintió, como si comprendiera más de lo que decía, y dio un paso hacia mí. No necesito nada, Lucía, su voz era casi un susurro, solo escucharte. Estar cerca. Sus palabras rompieron algo dentro de mí, no con dolor, sino con suavidad, como una tela que por fin cede al corte. No supe qué responder, así que simplemente me quedé allí, mirándolo. El viento que entraba por la ventana agitaba mi bufanda, y sentí cómo se movía, como si me recordara que estaba viva. Sebastián no se movió, no intentó acercarse más, pero su presencia era más fuerte que cualquier contacto. Nos quedamos así unos minutos, en silencio, pero ese silencio no era vacío. Estaba lleno de su mirada, de mi respiración, del crujir de las tablas bajo nuestros pies. No sentía culpa, como temía antes. No sentía que traicionaba a Julio, ni a mí misma. Simplemente estaba, aquí, en este momento, con alguien que me veía como hacía tiempo no me veía ni yo. Hay que cerrar el taller, dije al fin, porque el silencio empezaba a pesar. Él asintió, me ayudó a recoger las herramientas, y salimos juntos a la calle. La noche estaba fresca, y me envolví en la bufanda, sintiendo como sus extremos golpeaban mis hombros. Sebastián caminaba a mi lado, sin decir palabra, y le agradecí por eso. No necesitaba promesas ni explicaciones, solo ese instante, donde podía respirar libremente, sin esconderme tras costuras ni papeles. Cuando nos despedimos en la parada del colectivo, él dijo, hasta mañana, Lucía. Y supe que mañana vendría de nuevo. Y supe que lo esperaría. El teatro por la noche era otro mundo, a medias oscuro, a medias vivo, con ecos de los ensayos que aún vibraban en las paredes. Ese día me quedé más tarde para terminar un vestido para una actriz nueva, pero la verdad era que no tenía apuro en volver a casa. Últimamente, Julio me miraba con más atención, como si tratara de entender que había cambiado, pero no hablábamos de eso. El silencio entre nosotros se había vuelto costumbre, pero ahora ya no era vacío, sino tenso, como una cuerda que está por romperse. Sebastián apareció cuando ya estaba guardando las herramientas. Propuso que fuéramos al antiguo salón de vestuario, donde se guardaban trajes de obras que ya no se representaban. Allí está tranquilo, dijo, y acepté, aunque sabía que no era solo por la tranquilidad. Caminamos por los pasillos que olían a polvo y madera vieja. En el salón de vestuario todo estaba en penumbra, solo una débil luz del farol de la calle se filtraba por una rendija en las cortinas. Capas, vestidos, sombreros colgaban en las perchas como fantasmas de papeles pasados. Sebastián tocó una pluma en uno de los tocados, y ésta tembló, como si aún estuviera viva. A veces pienso que estos trajes recuerdan más que nosotros, dijo. Me senté en una vieja silla, sintiendo el frío del metal a través del pantalón. Quizá recuerdan, respondí. Pero no saben contar lo que vieron. Sonrió, pero no dijo nada. Comenzamos a hablar, no del teatro, ni de las obras, sino de lo que estaba más hondo. Le hablé de mi madre, de cómo me cantaba canciones de cuna cuando era niña, y cómo su voz se apagó cuando la enfermedad la fue llevando. De cómo temía envejecer, porque con cada año sentía que me alejaba más de aquella chica que soñaba con una vida grande. De la ausencia, no solo de personas, sino de partes de mí que había perdido sin darme cuenta. Sebastián me escuchó sin interrumpirme. En sus ojos, en la semipenumbra, no había lástima, solo una comprensión que no esperaba. Cuando callé, dijo, me parece que no te perdiste, Lucía. Solo te escondiste. Sus palabras fueron como una llave que abría una cerradura que creía oxidada. Lo miré, y algo cambió entre nosotros, el aire se volvió más denso, más cálido. Se acercó, y no me alejé. Cuando se inclinó, nuestros labios se encontraron, con timidez, casi con temor, como la primera puntada sobre una tela nueva.
No fue pasión ni impulso, fue como un aliento que no sabía que necesitaba. Nos separamos casi de inmediato, y sentí mis mejillas arder. Pero no aparté la mirada. Esto no es una promesa, dije en voz baja, como queriendo protegernos a ambos de lo que podía venir. Lo sé, respondió él, y en su voz no había decepción. Salimos del salón de vestuario sin decir nada más, y sentí como las plumas de los trajes viejos susurraban a nuestras espaldas. Afuera hacía frío, pero no me envolví en la bufanda. Quería sentir ese frío, esa noche, ese momento. Caminé hacia casa, y por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no me asustaba, me abrazaba. Después de aquella noche en el salón de vestuario, volví al taller con la sensación de tener entre las manos una esfera de cristal, hermosa, pero tan frágil que un solo movimiento en falso podía romperla. Ya no buscaba a Sebastián, no esperaba el sonido de sus pasos en el pasillo, no dejaba retazos. Pero tampoco me escondía. Si entraba, le sonreía, respondía a sus preguntas, pero mantenía la distancia, no fría, sino cuidadosa, como la de una costurera que teme cortar mal la tela. El teatro hervía con los preparativos para el nuevo estreno, y me sumergí en el trabajo, cosiendo vestidos y uniformes que pronto darían vida a otra historia sobre el escenario. Pero mis pensamientos volvían a Julio. Nuestro viaje a Salta, su suave sos feliz, ese beso con Sebastián, todo eso vivía dentro de mí como capas de tela que aún no sabía cómo combinar en algo entero. Una noche, Julio me esperaba en la cocina cuando regresé a casa. No había encendido la televisión, no tenía un mate en la mano, simplemente estaba allí, sentado a la mesa, mirando sus manos. Lucía, dijo cuando me senté frente a él, ¿podemos hablar? No como siempre. Sus palabras me hicieron quedarme quieta. Llevábamos años hablando de cuentas, de Mateo, del clima. Pero ahora en su voz había algo nuevo, no reproche, no exigencia, sino vulnerabilidad, esa que yo no le conocía. Está bien, respondí, sintiendo que se me apretaba la garganta. Guardó silencio unos segundos, como si pesara cada palabra. Sé que hace mucho no estamos juntos, de verdad. Y veo que vos cambiaste. No sé qué pasó, pero, ¿estás enojada? Lo miré, su pelo ya canoso, las arrugas alrededor de los ojos, las manos que un día sostuvieron las mías con tanta firmeza. No, dije en voz baja. No estoy enojada. Estoy vacía. Esa palabra salió sola, y al instante supe cuán precisa era. No dolor, no tristeza, sino vacío, no el que aplasta, sino el que deja espacio. Julio asintió, como si lo entendiera. Yo también, dijo. Pero no quiero que sea así para siempre. Hablamos durante horas, por primera vez sin fórmulas, sin frases hechas para llenar silencios. Me habló de sus miedos, de cómo siente que Mateo se aleja, de cómo teme que nos volvimos extraños. Lo escuché, y por primera vez en años vi no solo a Julio, sino a un hombre que también se buscaba. No le hablé de Sebastián, no por miedo, sino porque eso era mío, un retazo aparte que aún no sabía dónde coser. Cuando nos acostamos, todavía había distancia entre nosotros, pero ya no parecía un abismo. Era un inicio, no romántico, no dramático, sino sereno. Me acosté en la oscuridad, escuchando su respiración, y pensé en Sebastián. No sabía qué sería entre nosotros, pero por primera vez no sentía necesidad de correr hacia él, ni de huir de él. Mendoza despertaba lentamente, y yo caminaba por sus calles con una bolsa de telas en la mano para la nueva obra. El sol ya empezaba a calentar, pero el aire conservaba la frescura de la mañana, y respiraba hondo, como si sintiera el sabor del día por primera vez en mucho tiempo. El teatro me esperaba más adelante, pero no tenía prisa, me gustaba esta sensación de que mis pasos me llevaban solos, sin que los pensamientos pesaran. Habían pasado algunas semanas desde aquella conversación con Julio. No nos habíamos transformado de repente, no volvimos a ser quienes fuimos hace 20 años, pero algo entre nosotros se había movido. Empezamos a hablar, no solo de lo cotidiano, sino de lo que duele, de lo que sujeta, de lo que deja ir. Él empezó a preguntarme por mi trabajo, por los trajes, y un día incluso entró al taller para ver cómo cosía. Su curiosidad torpe era como un trozo de tela que no sabía aún dónde usar, pero que guardaba con cuidado. A Sebastián lo veía menos. Estaba actuando en una nueva obra,
y su agenda era apretada, pero yo sentía que no era solo cuestión de horarios. Nuestras conversaciones se habían vuelto más breves, nuestras miradas, más cautas. No extrañaba lo que hubo entre nosotros, pero seguía guardando sus páginas en el cajón, como cartas que no se quieren tirar, aunque ya no se lean. Esa mañana pasé frente a la cafetería donde alguna vez tomamos café en las escaleras, y lo vi. Sebastián estaba sentado en la vereda con una mujer joven, una actriz de otra compañía, a quien había visto en algunos ensayos. Reían, y su mano descansaba sobre el hombro de él con naturalidad, con ligereza. Me detuve un instante, sintiendo que algo se movía en mi pecho, pero no dolía. No era celos ni pérdida, solo un recuerdo tibio, como el aroma de un traje viejo que evoca una función que ya terminó. Seguí caminando, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de mirar atrás. En el taller, desplegué las telas, encendí la lámpara y comencé a coser. Mis dedos se movían seguros, cada puntada caía pareja, y sabía que estaba creando algo verdadero. Ya no cosía para esconderme del vacío ni para llenarlo. Cosía para estar, para ser parte del escenario, para ser parte de mí, incluso si ese escenario estaba en la sombra. El teatro zumbaba como siempre, pero ahora en ese zumbido ya no oía solo caos, sino ritmo. Julio iba a pasar por mí esa noche, después del ensayo, y sabía que nos sentaríamos en algún café, que conversaríamos, tal vez reiríamos. Mateo había prometido venir el fin de semana, y ya me lo imaginaba contándome de Buenos Aires, mientras yo lo escuchaba sin sentir que estaba tan lejos. Levanté los ojos de la tela y vi cómo el sol se filtraba por la ventana polvorienta, dibujando líneas suaves en el suelo. Era una luz nueva, no brillante, no cegadora, pero suficiente para ver el camino. Y sabía que lo estaba siguiendo, aunque no viera aún a dónde llevaba.